Sí, así es, sin duda resulta muy sorprendente y muy lamentable que en una propia familia tengan para los padres y para los hermanos, una tragedia de esta naturaleza. Pero, pues bueno, ya han sido juzgados, tendrán todavía alguna oportunidad para poder desvirtuar esas acusaciones, y de ratificarse, evidentemente podrá haber posibilidades pues de algún tipo de solicitud de conmuta de la pena. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, don Raúl Plasencia Villanueva, ha solicitado a su homólogo en Malasia el que haga alguna gestión, en el sentido de que ellos son parte de una convención internacional que prevé que en caso de que se le condene a pena de muerte puedan solicitar la permuta de la pena. Y eso es lo que se ha solicitado, igual que la atención a la salud. También nos acompaña el doctor Samuel González, abogado catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino. Mira, yo creo que a pesar de que yo estoy en contra de la pena de muerte, es interesante dar algunos datos de por qué ciertos países la tienen. Yo he estado en mi trabajo como parte de las Naciones Unidas entre el año 2000 al 2004, en muchos países del mundo, algunos de los cuales tienen pena de muerte. Por ejemplo, Malasia, todos los países arábigos de la península de Arábigo la tienen, y desde luego China, Estados Unidos y algunos otros países del mundo. En Arabia Saudita, por ejemplo, me tocó dar algunos cursos en el Instituto de Seguridad Pública, y ahí, particularmente en Arabia Saudita, el nivel de seguridad que se tiene es altísimo. Algunos lo asignan a dos cosas. Primero, a la pena de muerte, y el otro elemento que asignan es al relacionado con la ley de que el que robe le cortan la mano, que existe en los países islámicos. Malasia es un país islámico, y hay un elemento que es verdaderamente importante de subrayar para todos los que los hemos visitado. En la carta que te entregan, en la tarjeta que te entregan al llegar al país, te lo dice con letras grandotas: si usted está traficando drogas, puede ser sujeto a la pena de muerte. O sea, está advertido en cada puerto de entrada del país, ¿okay? No es un asunto de convivencia sin violencia. Joaquín, me da mucho gusto saludarte. Buenos días a todos, a todo el auditorio, muchas gracias por invitarnos. Pues mira, yo creo que es muy difícil este tema. Yo creo que no podemos estar a favor de la pena de muerte, sobre todo en un país como México, en donde el sistema judicial es no solo ineficiente, sino es corrupto, donde hay mucha gente en la cárcel que no debería estar, donde no se reciben sentencias, donde se cometen muchísimos errores, y aquí un error podría significar la vida, ¿no? Entonces, sí, nosotros no queremos que alguien pueda decir sobre la vida de otro semejante, ¿no? Estamos en Europa, en muchos países se ha abolido, pero pues como que los países más modernos han ido quitando, y cada vez se aplica menos la pena de muerte, ¿no? Tú dices algo que es cierto: estamos a favor de la vida los mexicanos, estamos en contra de la pena de muerte, pero estamos invadidos de muertes y muertes y muertes y muertes por todo el país. De acuerdo. ¿Nos estaremos acostumbrando también? Definitivamente, claro que nos hemos ido acostumbrando. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis Musi, experto en temas de criminalidad y sistemas penitenciarios. José Luis, me da mucho gusto saludarte y bienvenido. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, y gracias a tu auditorio por escucharnos. Yo creo que hablar de la pena de muerte es un asunto que obliga a hacer reflexiones más amplias, más profundas, y sobre todo tomando en cuenta las diferentes culturas que existen en nuestro planeta, las diferentes concepciones sobre la propia vida, sobre el propio universo, sobre el propio sentido y el destino de nuestra propia vida. Yo soy, por supuesto, mi postura es totalmente en contra de la pena de muerte, por varias razones que muy rápidamente iré exponiendo. Quisiera solamente empezar diciendo que Oscar Wilde, en su libro de La balada de la cárcel de Reading, dice algo verdaderamente impresionante. Dice: nadie llora sobre el oscuro muerto, el cuerpo del delincuente, tal vez porque muy poco interesa el delincuente vivo.
Yo creo que esto es contundente. Creo que nos hemos olvidado de la delincuencia, hemos olvidado que son nuestros propios engendros los delincuentes, son producto de nuestra propia sociedad y en algo somos responsables de lo que están haciendo y cometiendo. Yo creo que una sociedad como la de México, y te voy a decir textualmente lo que opinaron, dice, hemos aceptado el desafío desde siempre. Antes salíamos a jugarnos la libertad al delinquir. Si perdíamos, ni hablar, la pagábamos con la cárcel. Ahora nos jugamos la libertad y la vida. Y hoy, por eso, vamos más armados. Esa fue la respuesta de los señores que entrevisté. ¿Les intimida la pena de muerte que los amenazan? Un fin intimidatorio de la pena, un fin de la prisión tiene también un fin intimidatorio. No nos intimida. No tenemos miedo. A ver, Andrés, yo tengo aquí muchas dudas, porque siempre que se habla de la pena de muerte, nos queda la duda, ¿por qué la pena de muerte si ha de ser más terrible para esa persona sentenciada vivir en un infierno que es un reclusorio? Bueno, yo creo, como tú bien lo mencionas, que dadas las condiciones de muchos reclusorios en el país, de casi la totalidad, pues evidentemente es más castigo desde esa óptica, llegar al compurgamiento total de tu condena que la propia muerte, ¿no? Es decir, puede ser más castigo vivir que te maten. Claro, por supuesto, no, de ninguna manera estamos en favor de ello, y por supuesto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además no solo porque así lo establece nuestra propia Constitución, que desde 2008 quedó proscrita la pena de muerte que estaba contemplada en el artículo 22, pues también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues evidentemente, aunque no ha sido una mención expresa a la pena de muerte, sí consagra el derecho a la vida. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí establece una prohibición expresa, en el artículo 4 incluso también establece la posibilidad de aquellos países que la contemplan tenga la posibilidad del condenado de solicitar su permuta. La Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional es exclusivamente para ello. Pero por ejemplo te quiero decir lo siguiente, Nino. En 2011, 1923 personas fueron condenadas a la pena de muerte en 63 países. Hubo 676 ejecuciones y se dice que este incremento se debe a homicidios judiciales en Arabia Saudita, en Irak e Irán. No incluye muertos en China. Esta es una fuente de Amnistía Internacional que la traigo por aquí. Y evidentemente la pena de muerte es el opuesto al respeto a la vida. Digamos que la contraposición a ese derecho que estamos obligados los organismos de derechos humanos de tratar de proteger y salvaguardar, como es la dignidad y la integridad corporal de las personas. Incluso relacionado con el asunto de Malasia, veía yo en este informe de Amnistía Internacional que traigo aquí, que dice: en octubre de 2010, en un foro público celebrado en Malasia para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, el ministro de Justicia afirmó que, en su opinión, la iniciativa de la sociedad civil llegaba a un momento oportuno y coincidía con las medidas que estaban adoptando el gobierno para revisar leyes obsoletas y promulgar nuevas leyes conforme a los principios de los derechos humanos. Aunque Malasia sigue aplicando la pena de muerte, esta rotunda declaración de un alto cargo del gobierno apuntaba a posibles cambios en la posición sobre este tema. Vamos, la tendencia mundial va hacia abolirla. Esa es la tendencia mundial hoy día, que pues evidentemente la Comisión Nacional celebra. A ver, Samuel, yo tengo dudas. Si a mí me ponen una condena de 50 o de 60 años, ¿no estás condenando a muerte a la víctima? Porque en ese momento digo, 50 o 60 años, o lo mato. No sé, como que a veces se piensan en tantas cosas que pueden suceder. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, mira. Nosotros tenemos que tener un sistema racional de penas que ya está incluido en nuestro artículo 22 de la Constitución, como elemento de proporcionalidad entre el daño causado y la pena. Pero tú tienes razón. Nosotros tenemos políticas criminales absurdas. En lugar de ir por un elemento de la certeza de la pena, es decir, reducir el nivel de impunidad y poner 10, 15 años, 20 máximo,
son muchos años, 20, Muchísimo. muchísimo tiempo. Y que a lo mejor sirven para disuadir. Sí, o por ejemplo, incluso llegar a 30 años, pero con lo que ya estaba en la ley de Todas las normas agravantes. mínimas, sí, y las reducciones de pena que se tienen que dar. O sea, tenemos que tener un sistema racional de penas, pero no lo tenemos. Estadísticamente hablando, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, tú ves quién está en la prisión. Pues tienes 6, 7, 8 mil personas por el delito de robo simple, de menos de 1,000 pesos, y además sin agravantes, porque la gente que está ahí no puede pagar Primo delincuente. la fianza. ¿Okay? O sea, tenemos un sistema de carcelario completamente ineficiente que tenemos que cambiar. La certeza de la pena y la reducción de la impunidad tendrían que ser lo que los sistemas deben promover, pero por otra parte, pues tenemos partidos políticos que por venta te tocan el tema de la pena de muerte como si eso fuera... Partido Verde. Penalista, Rafael, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Nino, buenos días a la mesa, ¿cómo están? Gracias. Pena de Mi muerte. amigo Pepe Sí, ya lo Lucy. vi, el saludo efusivo que le hiciste. Pena de muerte, somos compañeros de primera primaria, imagínate. Sí, ya soy el mayor. Pepe Lucy y yo. Perdón, con todo respeto. Con todo respeto. 72. Yo también. Ellos se dan saludos como Sicilia. Con besito y todo. No, pero no se Claro. besaron ahorita porque estaba hablando José Luis y entonces Bueno. no lo podía interrumpir. Pero ahorita la salida. Miren. Cuéntame. Mira, lo único que puedo opinar es vasto, pero a mí me da miedo que los legisladores y los políticos creen que con las penas altas, desproporcionadas, van a terminar con la delincuencia. Y mis antecesores en esta plática lo han dicho claramente. El delincuente no le tiene miedo a la muerte. Salen a morirse cuando van a asaltar una farmacia, un banco, o van a secuestrar a una persona. A eso van, a morirse. Saben que pueden perder la vida. O sea, no los vamos a asustar con una cosa tan tonta como la pena de muerte. Pero fíjense que a mí me da miedo porque acabo de ver en Chihuahua una condena de por vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue a eso? La pena de muerte, ¿no? ¿O qué hay peor que una pena de vida? ¿Ya? Cadena perpetua. ¿Cuál es lo que seguiría? Si los estúpidos, y se los digo en su cara y no los conozco, que aceptaron pasar esa ley en el estado de Chihuahua, ¿sí? No se acuerdan que ellos también son seres humanos y el ser humano es capaz de equivocarse, de cometer errores y graves errores. Yo esto lo digo mucho en clase, lo digo en pláticas. Los seres humanos todos somos capaces de cometer ilícitos e ilícitos graves. Y como los legisladores son políticos, que no se les olvide que eso se les va a revertir, ¿eh? Se les va a revertir, ojalá y no, pero se les puede revertir a ellos o a alguien cercano a ellos. Que no sigan legislando y tratando de apantallar al público. Las cárceles, yo lo he dicho 1000 veces, están llenas de jodidos, no están llenas de delincuentes. Es mi punto de vista. E invito al legislador que no vaya a cometer el error, que no se deje llamar por esos tontos anuncios, ¿verdad? Del Partido Verde, pena de muerte. Como tú lo dijiste, es una gravísima falta de respeto al ciudadano. Claro. Un marketing estúpido, y quien lo haya inventado, pues ya sabe a dónde lo mandamos todos nosotros. ¿A dónde? Allá lejos. ¿A dónde? Allá lejos, allá familiarmente lejos. Y jodido sí se lo echó por el otro lado. No, ya, me doy cuenta que en la semántica se puede manejar de diferentes formas. También nos acompaña el licenciado Gerardo Palomar, director de los programas de Derecho del TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Pena de muerte. Saludos a todos. Pena de muerte. ¿Qué es este tema de la pena de muerte? Eso no puede ser. Eso en un estado de derecho como el que tenemos es de las cavernas, ¿no? No creo que
que el ahorro que esto genera al Estado sea suficiente como para matar a una persona. Efectivamente también las penas jamás han sido para disuadir a ninguna persona de cometer un ilícito. Es más, el delincuente sale a la calle no pensando ni siquiera que lo van a agarrar. Eso no está en su cabeza. Poner penas más altas, poner pena de muerte, eso jamás lo va a disuadir de cometer el ilícito, ¿no? Hoy te dijiste readaptar. Yo no sé si este eufemismo de centros de readaptación social funcione. Ya se llaman Reinserción. Pero ahora tenemos otro problema. Tú pagas pagas tu deuda con la sociedad y sales a buscar trabajo. Con carta de antecedentes no penales, ¿en dónde? Porque cuando te dicen carta de antecedentes no penales, pues te están empujando otra vez a que vuelvas a delinquir, ¿no? O sea, como que pagaste y no pagaste. Pero además, ¿qué readaptación puede tener, por ejemplo, el Ponchis, este niño de Morelos, 14 años, que cree que respirar es igual que matar? O sea, ya en el estudio psicológico que se le hizo, él no concibe como malo el matar, o sea, para él es una función natural. Esa persona, nos tenemos que ahorrar matarlo a un niño de 14 años, tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Enviarlo al centro adecuado para que tenga el tratamiento suficiente, como hay un centro en Cuautla, que yo desgraciadamente no lo he visitado últimamente, pero un centro modelo. Sí, era un centro modelo donde estaban los desequilibrados, donde estaban las personas que estaban mal, y yo supe de varios casos de que esas personas se regresaron, fueron por esos familiares y son gente de bien actualmente. ¿Y qué pasó? El Estado es su obligación. Los locos, diciéndolo con mucho respeto, son sujetos de tratamientos, no de encarcelamiento. Oye, el de Lecumberri que mató a no sé cuántas personas y terminó y concluyó la carrera de Derecho. Sí, el Goyo Cárdenas. Le hicieron un homenaje en el Teatro Iris, saliendo, que había sido amigo de la señora Iris. El Panchito de Pero Morelos. no regresamos. Panchito, el de Morelos, 116 homicidios. Y así hay muchos, ¿no? Pero el licenciado Musi, el maestro Musi, inventó, junto con otros especialistas, cuando se creó el Reclusorio Oriente, un sistema espléndido de puntos, de trabajo, de educación y de deporte. ¿Qué pasó con los talleres? No sé, salen los grandes carceleros, lo digo con mucho respeto, como Pepe Musi, como el licenciado Mario Crosswell. ¿Por qué no lo siguió ocupando el Estado a los que sí saben de prisiones? A ver, yo voy a hacer un programa al Reclusorio Oriente. Y todo el mundo decía, cuidado, no vayan a hacer una denuncia porque se van a la PAN. Era un programa radiofónico, no los de televisión anteriores, esos no, pacientes de radio. La gente empezó a gritar que les pagara la jefatura de gobierno del Distrito Federal porque no les pagaba su trabajo. O sea, ellos no estaban pidiendo que la visita conyugal o que ya les dejaran pasar esto o que ya no les estuvieran cobrando tanto de corrupción, sino que les pagaran lo que estaban haciendo por lo que estaban Pero efectivamente, en todo, desde nuestra Constitución, acorde a todo el sistema universal de derechos humanos, el objeto de la pena es la reinserción. Y si tienes que apostar a eso, por supuesto. Ahora, hay casos excepcionales, pero la experiencia de la cárcel es terrible. Es decir, basta estar 10 días, no requiere estar un poquito más. Y más en las condiciones en que están nuestras cárceles. Entonces, si no se aprovecha el término o el tiempo de la pena para poder ofrecer a la gran mayoría de las personas humildes que se encuentran en la prisión, ¿sí?, desprotegidos y desvalidos, que están sujetas a un sistema de extorsión cotidiano que desgasta a sus familias, y que al salir los patronatos no funcionan y el Estado y la sociedad no ha podido hacer nada, porque también hay evidentemente, socialmente hay un rechazo a la persona que delinque, y que las autoridades evidentemente se columpian en ello para no cumplir como es debido. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales de México hoy día. ¿Qué vas a decir, Samuel? Mira, Nino, las cárceles en este país son un negocio. Es un negocio la construcción, con grandes contratos, es un negocio todos los penales nuevos estos que quieren dar en concesión a los particulares, es un negocio el que estemos llenando las cárceles con personas
primodelincuentes, estos que tienen estos 6.000 o 7.000 personas que están aquí metidos en el Distrito Federal, que podrían estar en medidas alternativas. Es un negocio el ingreso de cosas al reclusorio, es un negocio todo el proceso de extorsión de la gente que está ahí, porque se ven obligados ellos y sus familias a continuar delinquiendo para poder pagar esos elementos de corrupción. Es un negocio tremendo, y peor aún lo que se está haciendo, lo que se va a hacer con los reclusorios privados, porque un reclusorio privado vas a necesitar llenarlo para que sea negocio, entonces vas a generar todos los procesos que tienen que ver con sanciones a personas que no deben de estar ahí, simplemente porque los tienes que seguir trabajando la maquinaria. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva nacional de cómo vemos a las prisiones. Hay que generar mecanismos donde la gente que debe estar en las prisiones son verdaderamente solo aquellos que tienen que tener una pena. Otros pueden tener penas alternativas. Tenemos que cambiar también el paradigma de los ciudadanos, que vemos solamente en la pena de prisión lo único con lo que sanciona el Estado. Y hay muchas otras cosas: trabajo a favor de la comunidad, medidas alternativas, reparación del daño, todos estos mecanismos. Ese trabajo a favor de la comunidad es muy bien visto en muchos lados del mundo, claro que sí. Y aquí en México tienes el artículo 21 de la Constitución, que ya fue reformado en 2008, que permite incluso que el trabajo a favor de la comunidad lo den los jueces cívicos. ¿Okay? Pueden dar 1 mes o 2 meses de trabajo a favor de la comunidad como sanción administrativa. ¿Quién lo ha implementado, a pesar de que lleva ahí 3 años, ya 4 casi, en la Constitución? Nadie. ¿Por qué? Porque no les interesa. La política de administración de los reclusorios deja mucho dinero que va a financiar campañas políticas en este país. Ahora, con esto de la pena de muerte, más allá de la cuestión de los penales, más allá de la cuestión de que sí es un negocio efectivamente, a mí me preocuparía mucho la cuestión de la administración de justicia. Ya como decían, si errar es humano, que se equivoque un juez y que con ciertas pruebas erróneas... Ahí está, tu ejemplo. Ahí está el ejemplo Documentado. de Malasia. No, el tuyo, de la película. El de presunto culpable, sí, evidentemente. Pero ahora estos jueces de Malasia, donde un juez determinó que, porque traían impregnada droga en su ropa, que ni siquiera coincidía con el de la fábrica, y fueron hallados ahí, ya los señores eran unos grandes narcotraficantes. No tenían grandes camionetas, no tenían dinero, eran unos pobres cuates que estaban trabajando allá, y el juez determinó que por esas pruebas, que para nadie deben ser consideradas como irrefutables, ya los cuates van a la horca. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno. La administración de justicia, nosotros sabemos cómo funciona. Yo me dedico también al litigio y sé cómo funciona la administración de justicia. ¿Cómo funciona? Y sé los errores que hay. ¿O cómo no funciona o cómo debería de funcionar? Debería funcionar como todos sabemos, ¿no? Aplicando la ley, y no solo la ley, la justicia. Pero aquí... en los centros de arraigo, en muchos casos se cometen abusos, y de los cuales, evidentemente, cuando la comisión tiene noticias, pues actúa de inmediato, y se ha estado trabajando con la Procuraduría General de la República para tratar de revertir este tipo de prácticas. Oye, y con todo respeto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo, defensor, ¿por qué me tengo que esperar 2 o 3 días hasta que se le dé la gana al joven agente del Ministerio Público Federal allá en Violeta y Reforma, para que me deje, él me dé chance de ir a ver a mi cliente? Ese es un ejemplo, ¿eh? Ahorita hay un señor general, que yo he leído, un abogado que no pudo ver a su cliente en 3 días, y estando el señor en la calle, al señor le estaban tomando su declaración ministerial, y el señor defensor no le dejaron entrar. ¿Que eso no es violar los derechos humanos? Sí, absolutamente. Entonces, espéreme, y ahí le va la última, y la última. Tengo una cliente en las Islas Marías, ¿qué le parece que no me dejaron ir? Yo soy el abogado. ¿Se violaron los derechos humanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los derechos humanos? Una injusticia tremenda. Oiga, y ustedes ya tienen todas las armas para ejercerlas, ¿eh? Y los dientes suficientes. Y todos los dientes para morder. Vamos a hacerlo. De veras, vamos a hacerlo, porque yo presenté de un asunto de un cliente mío, del que estoy diciendo que violaron los derechos humanos de mi cliente, que porque un juez dijo:
Lo puso en libertad. ¿Por qué? Porque así habían violado todo. Ahí yo me di cuenta de toda la inmundicia que pasa en lo que le llaman los delitos del crimen organizado, y la ley de excepción. Sí, sin duda ¿Sí? es un régimen de excepción, ¿no? Entonces, pues, o sea, unos sí y otros no. Yo creo que tenemos que ver las cosas, yo ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, Nino, pero qué bueno que tengo a los nuevos compañeros y grandes amigos de aquí, de manera más integral, más sistémica. El problema del sistema mexicano es que la separación de poderes, que ha sido muy sana socialmente, en el ejercicio del poder no hay mejor que estén separados los tres poderes, pero que eso no implica la incoordinación y la falta de colaboración del uno del otro, y menos el que no estén conscientes de las repercusiones de sus actos, de sus escienes, de sus actos de gobierno, y qué va a pasar en cada acto de gobierno que tiene. Hablaban de las cárceles, bueno, pues ¿quién las llena? Las llena el Poder Legislativo porque legisla sobre las rodillas el cuarto para las 12, sin ningún sustento criminológico ni científico. La penología para el Congreso de la Unión ha de ser el estudio de algún órgano genital masculino y no una ciencia que estudie el sentido de la pena. La penología. Sí, es la ciencia que estudia las penas, bueno, el sentido Pobres lógico de las diputados. penas, la criminología igual, pero el cuarto para las 12, pues ahí se va. Está de moda el secuestro, hay que penalizarlo. Está de moda el robo de vehículos, pues ahora robarte un tapón de coches, no alcanzas fianza y te quedas en prisión, y 20,000 presos pueden salir hoy del Distrito Federal por robos menores todos, y siguen presos. ¿Qué pasa? Nos llenan las cárceles el poder legislativo. Pero ¿cómo se despresuriza todo eso? Bueno, pues Racionalmente. Y ¿no son racionales el los ministerio- diputados? Oye, el No, ministerio... no son los diputados quien aplica la no son. política pública, el gobierno del Distrito Claro. Federal o el gobierno federal. Bueno, pero el Ministerio Público, que es Poder Ejecutivo, te llena las prisiones porque están a cuota y consignan a Juan de las Pitas. Estamos hablando del centro de arraigo. Aquí te encierran para investigarte. Cuando debiera ser al revés, primero te investigo para ver si te encierro. Mira, Nino, Estamos totalmente al revés. Y luego el Poder Judicial de tiempo parcial, un gran rezago en los pasos del procedimiento y el proceso judicial, atascados de corrupción, bueno, 71%, 97% de impunidad. Entonces, hablar de la pena de muerte es como que echar a andar un poquito a la sociedad. A mí por eso me dan mucho miedo estos temas. Tienes que tener mucho cuidado porque en Estados Unidos y en otros países se usó para fines electoreros. Señor senador, pena de muerte a los rateros en Estados Unidos. Y el candidato a la senaduría o la presidencia de Estados Unidos, prometo que si y lo que hizo logro, Hoover, ¿no? pongo por ahí, ahí está el ejemplo, claro. ¿Qué pasa aquí en México? Igualito está pasando. ¿Con quién? ¿Con quién? Que hay que tener ¿Con mucho quién cuidado te está con la, hablando? no, con la sociedad a la que le dices. Es decir, ¿Qué aquí Hoover? ¿De aquí qué todo Hoover estás es- hablando tú? No, A ver, te está preguntando Samuel. Pepe. Hoover, el del FBI. Del FBI. Ah, sí, yo es pensé el que le quiero- programa. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nino? Que aquí todos dicen, vamos a hacer una consulta popular, vamos a hacer un plebiscito, que la democracia, que hable México. Yo le pregunto a la gente, porque yo sé escuchar a la gente, si hoy a la gente le preguntas en esta sociedad, ¿qué debemos de hacer con los delincuentes? Cometes el más grave de los errores. Con una sociedad dolida, fastidiada, hastiada, victimizada y con un gran deseo de venganza. Los centros de arraigo en muchos casos se cometen abusos y de los cuales evidentemente cuando la comisión tiene noticias pues actúa de inmediato y se ha estado trabajando con la Procuraduría General de la República para tratar de revertir este tipo de prácticas. Oye, y con todo respeto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo defensor, ¿por qué me tengo que esperar 2 o 3 días hasta que se le dé la gana al joven agente del Ministerio Público Federal allá en Violeta y Reforma para que me deje, él me dé chance de ir a ver a mi cliente? Ese es un ejemplo, ¿eh? Ahorita hay un señor general que yo he leído, un abogado que no pudo ver a su cliente en 3 Y días. aquí en esta mesa se ve realmente todos los aspectos de la crisis porque lo estamos tocando de bote pronto. Mientras Pepe hablaba, yo pensaba lo que pasó en México en el año del 88 al 94, administración de Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Y con un elemento eficientista que quiso
demostrarle al mundo que estaba contra el narcotráfico, llenó las cárceles. Los que hemos estudiado el fenómeno, entendemos cómo llenaban las cárceles con todo el mundo. Tuvimos 3 programas de despresurización, Pepe lo conoce, los 3 programas de despresurización, y ese es el origen de parte de nuestros problemas en este momento. Es decir, detener a todo el mundo, procesar a todo el mundo lo más rápidamente, sentenciar a todo el mundo y después soltarlos porque no caben en las prisiones. ¿Qué efecto te hizo eso? Pues capacitaste a miles de personas en el narcotráfico y en los delitos. Ese es el elemento que luego explica el por qué, parcialmente, surgen todos estos problemas que tuvimos de crecimiento de la delincuencia entre el 93 y el 99, hasta que se redujo parcialmente, cuando menos el homicidio, pero no los otros delitos. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Te doy otro para que veas. ¿Okay? Fíjate bien, vamos ahora a los juicios orales. Y tú pregúntale cómo funciona, o sea, si estamos todos de acuerdo en ir a los juicios orales. Sí, nada más pregúntate cómo funciona en los Estados Unidos el sistema. ¿Por qué en los Estados Unidos sí son capaces de hacer juicios rápidos? Pues porque el 95% de los juicios son negociados. O sea, no se van a juicio, se negocia la pena entre el fiscal y la defensa. Tú pregúntale a los abogados mexicanos si ¿aceptas tal cosa, no aceptas tal cosa? Si estás dispuesto a negociar así las penas, y muchos te van a decir que no. O sea, el sistema de juicios oral funciona solamente en el 5% de los casos, porque todo lo demás es una justicia negociada. La pregunta que yo siempre les he hecho es, ¿estamos dispuestos a que la justicia sea así? Lo dicen, el que por su gusto muere, hasta el que por su gusto peca, hasta el pecado le sabe, hasta la como se muerte llama. sabe. Exactamente. ¿No? Hoy. Entonces, ahí está el asunto de un elemento que es central, porque ¿qué es lo que pasa ahorita en este momento, Mino? En este momento, independientemente de si la gente es responsable o no, este sistema que tenemos victimiza a todos. Victimiza a la víctima que la sufre. Claro. Victimiza después al victimario que se vuelve víctima del propio sistema de justicia y aunque lo haya cometido, encuentra pues los problemas en el procesamiento siempre, y entonces no hay responsables. Este sistema que tenemos es un sistema que genera que todos sean víctimas. Responsables, ninguno. Rafael. Es que Mira, víctima y victimario son lo mismo. Pues es que Están se vuelven, hermanados, están se hermanados. vuelven, siempre. El asesino de Düsseldorf, no es la pena de muerte. El asesino de Düsseldorf, llamado Peter Kürten, mató a 200 mujeres. ¿Y sabes cuál era el anhelo de la sociedad después de matarlas? Echarse la culpa a todos. Yo fui, se presentaron a la corte en Inglaterra diciendo, yo fui el que las maté. Lo atractivo que es a veces para el alma humana el comportamiento de la parte irracional del ser humano. ¿Por qué? Porque también en el alma humana anida los orígenes de la criminalidad. ¿Sí? Y entonces, nada más hay que buscarle un poquito al alma y sacarle lo que trae de malo. Y no tenemos límites. Mataron los bombardeos de ayer, de antier, bombardeando población inocente. Ay, Los señor, 50 muertes de allá. los niños, ¿Que la pena sí. de muerte no es un asesinato del Estado? Frío, ilegal. Es ilegal, pero es un asesinato frío, ilegal. Bien, entrando un poquito a los juicios, al sistema acusatorio, yo soy un convencido al 100% de este nuevo sistema. Hay detractores, cada quien tendrá sus razones, pero es diferente, es totalmente diferente. Que se negocia, una cosa es que se negocien asuntos patrimoniales. Yo no sé si tú has estado en algún o varios juicios como parte orales, como defensor o como Ministerio Público. Entonces yo creo que aquí los únicos que pueden opinar son los que hemos estado ya, No creo que los únicos que puedan opinar son esos. Imagínate, le dejas al 99% de las personas de este país incapacidad para opinar. No, entiende una cosa. Por favor, tú no puedes opinar de algo que no conoces. He estado en cientos de países, literalmente. No, estoy hablando en de 100 México. países del A mí mundo me importa viendo México. cómo hacen los Y juicios orales. detractores como tú
son a los que no necesita México para esta reforma, gran reforma que yo he impulsado. Yo también. Tú eres detractor de esta reforma. Yo no soy también, detractor. Yo también. Tú eres detractor. Estás equivocado. No, claro nada que más, sí. nada más que ten los datos, amigo, ten los datos. Cualquier micrófono para criticar por lo que yo luché, por lo que yo estoy luchando como mexicano. Yo te puedo decir las frases que yo puse en la Constitución, ¿ok? Para que sepas. No, perdóname, pero Pues sí, donde nada yo más te he oído tú te siempre estás- eres un por detractor eso, pero de esta reforma por la cual yo estoy trabajando, por un mejor Así México, es. por una mejor Nada más que justicia. esta es una sociedad Aquí que tiene yo soy- derecho a opinar, independientemente de lo que Opina tú creas y los que quieras. te pagan Ahora, también. Espérame, ahora déjame hablar, ¿quieres? Porque yo defiendo de Habla, gratis claro, también, ¿eh? desde luego, Yo desde defiendo luego. de gratis también. Perfecto, también, yo también. Ah, bueno. Pues sí, nada más Sin que... conocimientos, porque no eres litigante, perdóname. Perdóname, estás Sí, equivocado, sí. ¿ok? Estás equivocado. Entonces, yo soy espérame, yo experto voy a de otra Naciones cosa. Unidas en Yo varios voy a países otra del mundo. cosa. Sí. Perdón, yo voy a entrar a otra cosa del sistema nuevo. El sistema nuevo simplemente es mucho más ágil, mucho más rápido, es un sistema libre, es claro, estoy en contra de las burbujas, que estén los señores en vez de estar sentados en un escritorio junto a su defensor, estén tras una cosa de vidrio o tras una burbuja, eso yo no estoy de acuerdo, pero el sistema es nuevo. El sistema apenas tiene 4 años que se dictó la ley, el 18 de junio del 2008, ¿verdad? Y va a entrar en vigor en junio de 2016. Yo espero que igual seguir luchando, a luchar, y lo voy a seguir gritando, que Su vamos a planeación, apoyar. su diseño y ahora, para desgracia de México, su construcción y su operación a la iniciativa privada van a ser un fracaso rotundo. Lo firmo y lo afirmo aquí. ¿Por qué? Porque se contratan 4 empresas norteamericanas y una empresa de origen argentino, con varios de ellos de origen nazista. ¿Qué sucede? Que en derecho penitenciario a nivel internacional se entiende por prisión de mínima seguridad toda aquella institución que se sujeta a un régimen de tratamiento al aperto, es decir, instituciones abiertas. Instituciones cerradas o instituciones semicerradas o semiabiertas son las de media seguridad para individuos que caen en el mismo diagnóstico criminológico de media peligrosidad. Instituciones de máxima seguridad son aquellas que deben de albergar a internos que requieren de un sistema de tratamiento intensivo, unicelular, control preso por preso las 24 horas del día, y se llaman en derecho penitenciario, en criminología, sistemas cerrados. Hoy, las de mínima seguridad que están construyendo son más represivas, más destructivas y más duras que las actuales de máxima seguridad. Yo trabajaba Entonces, en está Radio cometiendo un error Fórmula grave. y un señor de Tavira me dice: he decidido que tú me hagas una entrevista sobre reclusorios de máxima seguridad para demostrarte que la delincuencia organizada en el momento que ingresa ahí cambia sistemáticamente. Total está. Empieza la entrevista y me dice: es muy sencillo, los encuero, les pongo un Rottweiler frente a los huevos, se cagan y se comen su caca, y a partir de ese momento cambia todo el sistema. Todo el mundo se quedó impactado, nadie podía hablar, dicho textual, Y así lo hacen. así lo hacen. Acércate porque no soy. Así lo hacen. Así se trata. Hoy hay aproximadamente 3 policías federales preventivos, ¿sí?, uniformados como Robocop prácticamente, por cada uno de los internos que están en máxima seguridad. Que realmente las de mínima que se van a construir son peor de represivas que las de máxima. Y el problema es que en este país, con esta carencia de un sistema de administración de justicia, de sistema penitenciario, es que sale la gente, porque vamos a decir, con todo el humanista que puedo ser yo, que se quede cadena perpetua. Bueno, pues tú trátalo así. Yo digo, bueno, finalmente Pero cuesta el tanto problema es recurso que en atrapar a una México persona, a un delincuente, y cuando están en la cárcel lo olvidan, o sea, se acabó la chamba. Gravísimo para la seguridad pública, para la seguridad ciudadana. Tienes el problema de los autogobiernos en casi la totalidad de las prisiones, en una gran parte de las prisiones del país. Entonces, ese es un problema, y es un problema que no se resuelve de una manera integral, por lo tanto, seguimos
generando las mismas deficiencias de las que hoy padecemos. Sí, mira, Nino, yo creo que lo que se está hablando aquí es que lo que se requiere es un sistema racional. Racional en todos los aspectos. O sea, hay algunos que sostienen, por ejemplo, los hipergarantistas, que todo debe ser interpretado a favor del imputado, como lo pusieron en el Código de Chihuahua, que fracasó. Hay otros que sostenemos, como lo dice la Constitución, que la víctima debe tener derechos igual que el imputado y que debe haber un sistema de justicia entero con un procedimiento racional en la asignación de penas, con objetivos claros en el sistema y no estos elementos, digamos, de generación de aspectos que tienden a un sistema que nos está llevando a este proceso de violencia. Cuando hablamos y analizamos de una reforma al sistema de justicia de manera racional, nos referimos a que se tomen en cuenta todos estos aspectos para poder generar políticas generales que atiendan a la solución de los problemas. Vamos.